Muy buenos días, estimados emprendedores. Muchas gracias por enlazarse una vez más con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de la industria de la belleza, pero verán que podrán llevarse todas esas lecciones que nos compartirá Carlos Falcón, nuestro experto del día, a otras industrias. Por ejemplo, estábamos hablando fuera del aire, a talleras de motos, de autos, cualquier industria de servicio realmente. Eh, Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, Marie, muchísimas gracias a ti por la invitación, por recibirme, por dejarme tus espacios para poder hablar con los emprendedores que siguen la Bimeteca. Y eso, espero que lo que veamos hoy pueda ayudar a responder preguntas que tal vez se han hecho antes y que tal vez en esta conversación salgan un par de respuestas. Espero que así sea. Yo estoy seguro que sí. Mira, tú lo sabes, te conocí en un contexto de consultoría general de negocios, pero sé que eres muy especialista en la industria de la belleza. Eso es básicamente como yo te presentaría de manera muy resumida, pero prefiero pedirte a ti si tú te puedes presentar, por favor. Claro que sí, Sí, gracias por el gracias, espacio. gracias. Miren, mi nombre es Carlos Falcón. Yo creé este proyecto hace un año junto con un amigo y socio que se llama Gonzalo Turueño y creamos una empresa que se llama ProBeauty. Y ProBeauty es justamente una aceleradora de negocios para empresas de la industria de la belleza. ¿Por qué decidimos hacerlo tan específico? Bueno, porque entre los socios que hemos conformado este proyecto, reunimos más de 30 años de dirección de equipos y dirección de negocios dentro de la industria de la belleza. Hemos dirigido las principales marcas de la industria. Por ejemplo, en mi experiencia durante la última década manejé las marcas más grandes de productos para peluquería en este país. Yo he tenido la fortuna de manejar poco más del 25% del mercado, ¿no? Si hablamos en términos de participación de mercado, las marcas que yo he dirigido son ya más del 25%. Y esto en una industria que es particularmente pulverizada. A ver si ya ahora en la conversación va saliendo la oportunidad de darles datos de esta industria, pero solo para que se hagan una idea, los fabricantes son los que lideran la industria, curiosamente no son los que ofrecen servicios al consumidor, y los fabricantes dan cuenta de más o menos un tercio del valor de la industria, una industria que hoy vale 3.100 millones de pesos más o menos anualmente. Entonces, pues eso es una industria bastante divertida, interesante, y además con un lado humano que es fantástico y que es probablemente por lo cual llevo más de 17 años dentro de ella. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Pues sí, una industria muy importante también, creo que no mencionaste eso dentro de los calificativos, importante a un nivel, bueno, nacional y seguramente global también, ¿no? Em, pues entrando en materia, me parece que un problema que se presenta desde un inicio para aquellos peluqueros, estilistas, peluqueras, es que las barreras a la entrada en ese mercado son bastante bajas. Con eso quiero decir que no es tan difícil abrir un salón de belleza. No lo es tanto como, por ejemplo, abrir una mina de extracción de metales o abrir una empresa de telecomunicaciones globales. Entonces, el peluquero, el estilista que quiere justamente agarrar ese camino de emprendedor y lograr ciertos éxitos a nivel empresarial, pues se encuentra en esa situación donde pues, hay mucha competencia realmente, ¿no? Entonces, eh, viendo esa situación, ¿por dónde tiene que empezar ese camino de emprendedor? El peluquero, la peluquera, el estilista. Bueno, primero, creo que tienes toda la razón. Es una industria prácticamente sin barreras de entrada, sobre todo en Iberoamérica, donde además no necesitas una licencia para poder funcionar.
como sí te lo exigen en países más del norte, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, los países nórdicos. Entonces, realmente, sí, básicamente con que tengas un espacio y unas tijeras, puedes empezar tu negocio de ser estilista. Sí, Y correcto. ¿en qué debería fijarse alguien que quiere llevar esto más como un negocio que como un autoempleo, que es la mayoría de la gente que participa en la industria? Pues yo creo que en lo mismo que se fijaría cualquier otro negocio al comenzar, primero en identificar un nicho de mercado. ¿Por qué un nicho de mercado? Porque vas a hacer un esfuerzo. Decía Peter Drucker que los negocios no están ni para vender ni para tener utilidades, están para buscar clientes. Si no tienen clientes, no va a haber ni ventas ni utilidades. Coincido con él en eso. Entonces, cuando haces un esfuerzo por buscar clientes, idealmente vas a tener que invertir, bien sea tiempo y esfuerzo o dinero para atraer esos clientes. Y si no tienes claro cuál es el perfil de clientes que quieres atraer, difícilmente vas a poder acelerar el éxito de tu negocio. Una vez que te das cuenta de que ya tienes ese nicho de mercado, bueno, entonces ahora tienes que asegurarte de que tienes la propuesta de valor adecuada para ese nicho de mercado. Y en el mundo de la belleza, cada día se vuelve más relevante porque el mundo se ha dividido en tribus, ¿no? Ahí, así como desde hace años veíamos emos y luego tratamos de jerarquizar a la gente entre generaciones, dentro de una urbe hay 6, 8, 10, 15, 20 tipos de tribus urbanas a las cuales podemos apelar y que tienen un código de identidad que dentro de otras cosas también implica sus códigos de vestimenta y de estética. Entonces, si tomas eso en cuenta e identificas bien tu nicho y adaptas una propuesta de valor para ellos y construyes tu modelo de negocio en torno de ese segmento de clientes que tú quieres atacar, por un lado, lo vas a hacer mucho mejor porque les vas a estar agregando valor en la medida correcta, pero por otro lado, y mucho más importante, cuando abres un negocio y lo abres solo por ganar dinero, poco tiempo después te vas a notar a ti mismo desmotivado. Si tú cuando abres tu negocio lo haces porque algo te apasiona de ello, pues entonces tienes mucho más chance de tener éxito y de acelerar tu negocio. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vas a comenzar un negocio, por supuesto, en el mundo de la belleza también aplica, e identificas bien al tipo de cliente que quieres atender, tienes la oportunidad de que al haber identificado esto, estés identificando cosas que a ti te gustan de ofrecerle esos productos o servicios que les vas a ofrecer. Entonces, para mí, y también por mi background mercadólogo, porque eso soy, ¿no? De carrera, de profesión, identificar el nicho de mercado al que quieres atacar, empezar a pensar en cómo te vas a relacionar con él, cómo te vas a comunicar con él y cuál es la propuesta de valor que construyes para ese nicho en específico, creo que son pasos clave iniciales para comenzar cualquier proyecto de emprendimiento y por supuesto que le dan identidad a tu empresa y a tu salón de belleza. Correcto. Hablabas de 6 tribus, ¿no? Son 6 segmentos de mercado. ¿Entendí eso correctamente? Depende de quién sea tu autor. Hay gente que lo pulveriza más y hay gente que lo simplifica en menos, pero Ok. sí son algunas. Ok, entonces nos vamos sobre 6 y vamos a tomar el ejemplo de la Ciudad de México, si me permites. Em, 22, 23, 24 millones de habitantes, entre 6 millones de habitantes, ¿no? Entonces, me parece que esa segmentación sigue siendo muy general y que sigue siendo difícil eh, poder diferenciarse en eh, en una tribu tan grande. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué me dices al respecto? Mira, empecemos porque no conozco yo todavía un negocio que tenga la fortuna de poder segmentarse tan ampliamente. Es decir, que de una población de 20, 24 millones de personas, 4 sean tuyos o sean para tu nicho, pues sigue siendo grande porque luego vas a tener algunas otras barreras para ese consumidor. Por ejemplo, tu tabla de precios, ¿no? Si tú rentas un local en un centro comercial, en una zona premium de la ciudad,
típicamente tus gastos van a ser tan altos que vas a tener que poner precios por encima del promedio. Al tener precios por encima del promedio, esos 4 millones se van a reducir tal vez a 400,000 personas. Luego, si de esas 400,000 personas decides que quieres dar servicio a uno u otro género, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de motos, típicamente la mayoría de mis consumidores eran hombres. Si hablo de un salón de belleza, típicamente la mayoría de mis consumidores eran mujeres. Entonces ya con eso lo redujimos a la mitad, voy en 200,000 personas. Y dentro de 200,000 personas, diferenciarme todavía sigue siendo complejo, por lo que les decía, ninguno de nosotros, o ojalá que sí, pero yo no los conozco, se va a convertir en el próximo Steve Jobs, en el próximo Mark Zuckerberg, y entonces no vamos a llegar a ofrecerles este nuevo servicio de salón de belleza que nadie en el mundo se le había ocurrido ofrecer. Entonces, cuando no te puedes diferenciar ofreciendo algo que a nadie se le había ocurrido en el planeta, en la historia, que es la historia de la mayoría de emprendimientos que hay en el planeta, típicamente lo que vas a tener que elegir es en qué de lo que haces y ofreces eres particularmente bueno. Y vuelvo entonces a la pasión del emprendedor. Si tomas en cuenta que a eso le vas a estar dedicando la mayoría de tu tiempo, de tu dinero y de tu esfuerzo, que vas a sacrificar a título personal, tiempo, tal vez con tu familia, tal vez para ejercitarte, que vas a dedicarle toda esta energía a un proyecto, ojalá lo hagas a un proyecto que te apasione. Y si identificas dentro de estas cosas que te apasionan, en qué eres particularmente bueno, ahí está tu ángulo de diferenciación. Entonces es sobre ese sobre el que deberías empezar a trabajar, sobre ese sobre el que deberías construir tu propuesta de valor, y es eso lo que quieres que lidere la conversación y la relación que vas a tener con el nicho de mercado que vas a atacar. Entonces, respondiendo tu pregunta un poco más sintéticamente, la diferenciación de tu modelo de negocio cuando tienes un mercado tan grande o nichos todavía tan grandes, realmente no se va a llevar a cabo típicamente en mi experiencia por precio, se va a llevar a cabo por alguna particularidad de lo que ofreces y esa particularidad sigue autosegmentando tu nicho hasta que llegas a comunicarte con esa pequeña tribu que está dispuesta a pagar ese precio o el precio que tú le pones a tu producto o a tu servicio, que va a querer acercarse hasta ese lugar de la ciudad en donde está tu negocio, que va a hacer el esfuerzo en específico por buscarte a ti. De acuerdo. Dentro de esa particularidad juega la personalidad del mismo empresario, ¿no? O restaurantero. Hablábamos de talleres de motos, pero por ejemplo, toda la industria de los restaurantes que no sean cadenas, digamos, pues también es, aplica, ¿no? Para hablar de toda esa diferenciación en un mercado tan grande, pero al mismo tiempo tan accesible, ¿no? Absolutamente, Ajá, claro que aplica la personalidad del emprendedor, ajá, no solo en el mercado, pero además en la definición misma del negocio, ¿no? ajá, Idealmente, y es lo que les decía al principio, si tú abres el negocio solo por el fin último de ganar dinero, mm, típicamente vas a hacer algo que te lleve a ser un autoempleado y que en el mediano o largo plazo no te va a satisfacer. En cambio, sí, si haces algo que te apasiona desde el principio, ajá, y aquí voy a ponerme yo mismo como ejemplo, ahora te lo voy a decir por qué, si haces algo que te apasiona desde el principio, tienes muchas más oportunidades de tener éxito en ello. El ejemplo que les quería decir, yo llevo 17 años dentro de la industria de la belleza. Yo soy zurdo de las dos manos. No puedo hacer un corte de cabello. Tengo una anécdota que siempre cuento que la última vez que le hice tinte, coloración a una mujer fue a mi exnovia y probablemente por eso es mi exnovia. Ajá, no, soy malísimo. Entonces, ¿por qué llevo tantos años dentro de la industria de la belleza? Porque dentro de lo que yo hago me di cuenta que, y esto es gracias a mi relación con un fabricante en específico, es una marca americana que se llama Redken. Ellos tienen un propósito que se marcaron desde hace muchos años, que era ayudar a que cada profesional del salón aprenda, gane y viva de mejor manera, ¿no? Entonces, no es solo que ganes más dinero, sino que ganes dinero de mejor manera. ¿Cómo? A través de la educación. Y cuando yo
hice clic con esta filosofía, con este propósito de esta marca, me di cuenta que además eso hacía clic con un propósito personal que yo tenía y que era el poder ayudar a gente a que pudiera mejorar su calidad de vida, ¿no? Te conté a ti, Jean-Paul Sartre decía que el que a los 20 años no tiene ideales no tiene corazón y el que a los 30 años defiende esos ideales no tiene cerebro. Yo me incluyo más en el segundo grupo, ni modo, y tengo estos ideales de que yo tengo ciertas facilidades, tal vez de expresión, tal vez de comunicación con la gente, que me permiten ayudarlos a que les vaya mejor. Y entonces mi rol dentro de la industria de la belleza no es crear esa belleza. Mi rol dentro de la industria de la belleza es ayudar a que los emprendedores que se dedican a esta industria puedan mejorar su calidad de vida a través de manejar mejor sus salones. Entonces, si se fijan, tu pasión no necesariamente va a definir la industria, pero sí el qué vas a ofrecerle a tu nicho de mercado. Y eso es bien importante porque en la medida en la que identificas en qué eres particularmente bueno, vas a poder entonces diferenciarte del resto. Ok. Em, quiero entender bien, ¿no? Venga. Tú dices, tú tienes que identificar lo que te gusta para agarrar ese camino, ¿no? Entonces yo te voy a decir, voy a pensar sin conocer bien esa industria. Yo digo, ah, pues a mí me encanta tener el contacto con jóvenes dinámicos de el nivel socioeconómico que sea, o sea, digamos el F, ¿no? Para no definir ninguno, Ah, y que tienen, no sé, entre 15 y 30 años, ¿no? Entonces, eso me encanta, el contacto con ese tipo de personas, entonces me voy a especializar en eso, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, ese segmento como tal no tiene tanto potencial empresarial, ¿no? O sea, no, estas personas no van mucho, no gastan mucho en ese tipo de servicios o ya hay mucha competencia. eh, y lo pregunto porque mucho dicen los libros que más bien el enfoque tiene que ser dónde está la oportunidad en el mercado y yo voy a responder a esa oportunidad que existe, ¿no? Pero tu approach es diferente. no, de hecho coincido. Si lo piensas, Ajá. y por ejemplo, se parece mucho lo que acabas de describir a esta teoría del Blue Ocean, ¿no? Esta publicación que salió hace unos años y que habla de la diferencia entre participar en el océano rojo y en el océano azul. En el océano rojo vas a estar preocupado por disminuir tus costos para buscar una ventaja competitiva contra tus competidores y en el océano azul lo que vas a buscar son las oportunidades que hay para no tener que preocuparte por tus competidores. Ujú. Parte de eso que te podría eliminar la incertidumbre y que podría evitarte andarte preocupando por cuántos competidores hay en ese nicho de industria, radica justamente en encontrar tu diferenciador. Y tú ahorita cuando hablabas del nicho, describías el nicho más tradicional, que es el socioeconómico, ¿no? Un nivel socioeconómico F, por no mencionar ninguno, con chicos entre 15 y 30 años. Esa es una manera de definirlo. La otra cosa que yo pondría sobre la mesa en una conversación contigo, si estuviera dándote consultoría, sería decirte, ok, cool, yo entiendo que te gusta tener contacto con ese tipo de chicos, pero la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿para qué? Porque en la medida en la que entiendes el para qué, no el por qué, sino el para qué, te pongo a pensar un poco en el futuro y puedo poner también dentro de otro contexto a ese nicho de mercado. Y ese es el chiste. No conozco un nicho de mercado de ninguna industria que no sea suficientemente bueno como para no emprender un negocio. Estoy de acuerdo en que puede haber mucha competencia y que esto puede limitar las oportunidades que tienes para sacar provecho de ese nicho. Sin embargo, también creo que lo que hace que todos los humanos, todos los seres humanos seamos únicos y que tengamos valía por ser únicos, Mm. es justamente lo que puede definir que tu modelo de negocio, al parecerse a ti, a tus intereses, a tus pasiones,
pero además, habiendo identificado cuáles son las necesidades, las pasiones y los intereses de tu nicho de mercado, entonces vas a poder encontrar un modelo de negocio que se distinga de los demás. Al final, el dinero siempre va a venir de otro ser humano. No importa a qué te dediques, el dinero va a venir de otro ser humano y tú lo quieres en tu cuenta de banco de ser humano. Entonces, preocupémonos al principio, cuando estamos estableciendo nuestros negocios, por entender bien al ser humano al que le quiero vender algo y por otro lado, entender qué ofrezco yo como ser humano. Y esas pequeñas sutilezas y particularidades típicamente te van a dar tal vez un punto 005 del valor de una industria. Pero el punto 005 de una industria de varios decenas de miles de millones de dólares al año, créeme, le pueden cambiar la vida a un emprendedor. No sé Sí, si sí, logré llevar mi respuesta sí. hacia donde estaba el hueco en la pregunta. Sí, sí, correcto. Y yo lo traduje nuevamente en el ejemplo de los restaurantes. Pensar que vamos a encontrar un hueco en el mercado, eh, el cual vamos a explotar, sería como pensar, pues nadie más nunca más va a abrir un restaurante italiano porque ya hay 50.000 millones en la tierra, ¿no? Entonces ahí es donde entra el aspecto de tu pasión, de tu personalidad, de ese toque adicional que tú y solo tú vas a poder aportar de una manera única, ¿no? ¿Traduje bien? ¿Entendí bien? Absolutamente de acuerdo. Ah, Cuando tú te das cuenta que de las 20 recetas que vas a poner en tu restaurante italiano, la salsa amatriciana es la que te queda particularmente buena, ujú, bueno, pues es por ahí la comunicación, es por ahí la manera de atraer clientes, es probablemente el nombre que le vamos a poner a la fachada del restaurante. De tal manera que toda la ciudad sepa que cuando quieren comer italiano hay 20 restaurantes cerca de su casa, pero que si quieren la mejor amatriciana de la ciudad van a tener que venir al tuyo. Sí, coincido contigo. pues perfecto. Y sí, nos tomó ahí algunos minutos para llegar hasta el fondo de esa idea, pero estoy muy contento de que lo hayamos logrado. Creo que es muy, muy importante. Esa parte, no se habla tanto de eso en la literatura de negocios, de la aportación muy personal de tu propio ADN, ¿no? O sea, no, y que se vuelve tan importante en una industria competida como la industria de la belleza, ¿no?